que no solo está bueno desde el contenido conceptual, académico, etcétera, sino del ida y vuelta que seguramente van a generar. Me parece que estamos construyendo conocimiento y eso indudablemente es algo novedoso para muchos de nosotros. Este tipo de actividades aporta. Estamos acostumbrados que las actividades nos invitan y bueno, y nosotros, alguien habla y nosotros escuchamos, pero me parece que en esta temática está todo por aprender y está todo por generarse, entonces está buenísimo esto que están generando Diego y Alpio, desde Geo y desde la Facultad de Ciencias Económicas a disposición para todo lo que necesiten. Y bueno, obviamente paso el chivo, si quieren conocer un poco más de Geo, pueden seguir al Centro Geo en Instagram, que es centrogeo.uva, o si no en las redes nos encuentran, bueno, en la página de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y si no en centrog.económicas.uba.ar. Habiendo cumplido el protocolo y para que Diego no me rete, los dejo en las mejores manos y avanti. Voy a estar participando y preguntando y molestándote, Diego, sabelo. Me encanta porque el que va a tener que responder es Alpio, así que yo ahí quedo liberado. La idea de Qué conveniente. exactamente. Esta vez no me toca a mí, así que la palabra la va a tener Alpio. El webinar lo vamos a grabar. Si están de acuerdo, les agradezco que me den un pulgar. Esto siempre cumpliendo. Si no, se pueden apagar las cámaras o me comentan las quejas al libro de queja, pero está bueno que sepan que la idea es grabarlo para aquellos que no pueden sumarse o no se pudieron sumar o se tienen que retirar, después lo puedan ver y puedan enriquecerse con todo lo que sabe Alpio. Bien, este webinar lo estamos impulsando desde el programa de gestión y cambio climático que estamos desarrollando desde el Centro Geo de la Facultad de Económicas y forma parte también de las acciones que estoy impulsando desde Geo en el marco de mi rol como embajador climático por el Banco Mundial. Esta es una charla, un encuentro, que la idea es que ustedes tengan un conocimiento, sumen herramientas, nuevas palabras, nuevos conceptos en lo que es el cambio climático. Y lo que es el cambio climático, hoy vamos a tener desde el punto de vista de un experto en esta temática, y él es licenciado en Ciencias Ambientales, es investigador del Instituto Antártico Argentino, forma parte también de la Fundación Sustentabilidad Sin Frontera, donde somos coequiper, y tiene tremenda experiencia en lo que es el cambio climático y en lo que es, para nosotros también, poder empezar a discernir y a entender lo que es el cambio climático desde el punto de vista de la meteorología, desde el punto de vista del clima. Y bueno, ya para no sacar más tiempo a Alpio, le dejo en sus manos y en su presentación todo el conocimiento. Si tienen preguntas, si tienen dudas, ahí pueden ir levantando la mano o escribiendo en el chat. Yo lo puedo ir interrumpiendo a Alpio para decirle que hay comentarios o preguntas, así que siéntanse libres de escribir o de levantar la mano y ahí vamos a tener la dinámica. Alpio, todo tuyo. Gracias, Diego. Gracias, Marcelo. Gracias por la invitación y gracias a todos también y a todas por escuchar. Antes de empezar y de compartir la pantalla, yo los estoy viendo en pantalla pequeñita, pequeñita, casi todos. Algunos por ahí por la conexión se me van y vienen, pero a muchos les estoy viendo la cara. Y lo que les voy a pedir con la mano es que me hagan de 1 a 10 el número. Si uno no sabe nada de cambio climático y 10 son expertos o conocen muy de cerca el tema. No importa si desde la meteorología o desde cualquier ángulo, ¿no? Desde cualquier arista. Pero, ¿qué grado de conocimiento creen ustedes tener entre 1 y 10 del cambio climático global primero, no argentino, global? Buenísimo. Acá me tiran varios por chat, 7, 7, 3, 3, buenísimo. Bastante variado. Y del cambio climático en Argentina, observado, ¿no? El cambio climático observado, la situación en Argentina. Claro, acá ya son un poquito más bajos los números, me imaginé.
Hay alguien acá que dice 8, 7, que creo que es de la respuesta anterior. Bueno, buenísimo. Porque cuando Diego me propuso la idea de dar una charla de cambio climático, bueno, desde ya, ¿no? Yo sabía que lo organizaba la Facultad de Economía, pero además supuse que iba a haber gente, a ver, digamos, gente que no es, digamos, de mi disciplina, ¿no? Yo me licencié en Ciencias de la Atmósfera, en Exactas, también en la Universidad de Buenos Aires, pero en otra facultad. Entonces, si bien tenemos puntos en común, seguramente tengamos cierto lenguaje diferente, ¿no? Entonces, yo en general trato de hacer una charla como para que puedan seguir todos, pero si hay algo que no se entienden, Diego mediante o directamente, me paran y me preguntan, ¿eh? Ahora voy a compartir la pantalla. Perdón, una sola consultita, ya que estamos ahí con tiempo. Vale. Perdón, no encuentro para el chat, para escribir en el chat. Si alguien me puede asistir con eso, les agradezco. Arriba Gracias. a la derecha. Si estás desde la compu, arriba a la derecha, el del medio, el simbolito del medio. Gracias. Bueno, me tomo mi último mate antes de empezar. Bueno, entonces como dice el título de la charla, vamos a hablar del cambio climático en Argentina, ¿no? Como dijo Diego, yo pertenezco a la Fundación Sustentabilidad Sin Fronteras, donde somos coequiper. Esta coyuntura, yo ya siento que te conozco de toda la vida, Diego, pero en verdad personalmente todavía no nos hemos visto a causa de la pandemia, ¿no? Pero ya habrá oportunidad de que nos conozcamos personalmente, pero ya llevamos un tiempo largo que nos conocemos, así que ya habrá oportunidad de conocerse. Pandemia Cambio mediante. climático. ¿Cómo? Pandemia mediante, ¿no? Empezamos a trabajar Pandemia mediante. el año pasado. Sí, sí, sí. Sí, incluso no empezaste, creo que el anteaño, ¿no? No, el año pasado. El año pasado, pero a comienzos del año pasado. Por eso parece, la pandemia hace que parezca más tiempo, ¿viste? Cambio climático en Argentina me obliga obviamente a hablar de cambio climático global primero, ¿no? Por eso, y como hay gente, digamos, por como levantaron la mano y me imaginé hay gente que conoce bien el tema, hay otros que me han dado una puntuación menor a 5, así que vamos a poner algunos puntos en común respecto al cambio climático global antes de hablar puntualmente de Argentina, ¿no? El cambio climático global lo voy a abordar a partir de estos 4 o 5 puntos. Primero, definiendo qué es el el calentamiento global, perdón, ¿sí? Vamos a ver si cambio climático y calentamiento global es lo mismo o lo podemos tomar como sinónimos o no. ¿Qué consecuencias trae este fenómeno? Una pregunta que uno se puede hacer es, bueno, pero ¿el clima de la Tierra estuvo en cambio siempre en el pasado lejano? Y de ahí se deriva una pregunta prácticamente obvia, ¿no? Si el actual calentamiento global es un cambio sin precedentes o no lo es. Entonces, ¿qué es el calentamiento global? A ver si no me falla la animación. Lo voy a pasar otra vez y los que no lo vieron nunca, díganme a partir de qué década a ojo les da la sensación que la cosa se dispara exponencialmente, ¿no? Esto que vimos es la temperatura promedio anual. Claro, bueno, ahí veo que en el chat están diciendo entre década del 70 y 80.
se nota a simple vista y a ojo, ¿no? Como que desde la década del 70 y del 80 se empieza como a disparar todo, ¿no? La temperatura promedio mundial se empieza a ir para arriba con una pendiente mucho más pronunciada. Eso se traduce en este gráfico como que se empieza a poner todo más amarillo y rojizo, porque los tonos amarillos rojizos eran las zonas más calientes de lo normal y las zonas azules más frías de lo normal. Ahora, ahí uno entraría en la pregunta, bueno, ¿a qué llamamos normal? Para este gráfico se tomó como normal el promedio del siglo XX. Entonces, respecto al promedio de todo el siglo XX, fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX era más frío, pero ya terminó mucho más cálido y ahora, comienzos del siglo XXI, mucho más cálido todavía, ¿no? Está, de alguna forma esa animación está ratificando la tendencia que ahora en un ratito vamos a ver. Pero antes de ver la tendencia de calentamiento global, uno podría rápidamente meterse y hacer un paseo por las principales consecuencias que el fenómeno de calentamiento global tiene, del que seguro muchos están familiarizados, inclusive cada vez más porque se habla en los medios masivos y porque se habla en redes sociales, ¿no? De esto. Una de las grandes consecuencias que tiene el calentamiento global es exacerbar los eventos extremos climáticos. Los eventos climáticos extremos, ¿a qué le llamamos eventos climáticos extremos? A estos, por ejemplo, inundaciones más seguidas, lluvias más fuertes, sequías largas o muy largas, tormentas severas que nunca se vieron antes, olas de frío o de calor, etcétera, etcétera, etcétera. Son todos fenómenos naturales, pero el calentamiento global lo que hace es exacerbar lo que antes ya existía naturalmente. Estos son solamente algunas de las consecuencias desde el punto de vista mío, meteorológico, climático. Por supuesto que después hay infinidad de consecuencias que tienen que ver con lo humano, lo social, lo económico, lo biológico, ambiental, ¿no? La pérdida de biodiversidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, una de las consecuencias más importantes que está teniendo el calentamiento global y que lamentablemente es imparable por lo que implica el océano es el aumento del nivel del mar. Miren cuánto ha aumentado desde el año 1993, ¿no? Ahí en el eje vertical están viendo los milímetros y en el eje horizontal los años. Y entonces empieza a ser como una montaña, ¿no? De alguna forma, el aumento del nivel del mar. Se empieza a ver cómo va subiendo linealmente con las fechas y en negro ahí tienen los milímetros que aumentó. O sea que del 93 a acá prácticamente aumentó casi 100 milímetros, 94,4. 100 milímetros es cerca de 10 metros, ¿no es cierto? 10 centímetros, perdón, no 10 metros, 10 metros estaríamos complicados. 10 centímetros. Vos me podrás preguntar, bueno, parece poco 10 centímetros, pero no hay que olvidarse que el aumento del nivel medio del mar de 10 centímetros se produjo en muy poco tiempo, porque a la Tierra, a los océanos, le tomaría aumentar este nivel de 10 centímetros mucho más tiempo que 25 años. Y además hay otra cosa, 10 centímetros dije, es promedio en el mundo, hay lugares donde subió más. Y hay otro tema que es que ahí, ¿no? Desde el 93 el nivel medio de los océanos subió de 10 centímetros. Hay un concepto importante que ahí está dicho en inglés, storm surges, pero que en español se puede pensar como marejada ciclónica, que es, ¿vieron cuando pasa un huracán o hay una tormenta o hay una sudestada acá en Buenos Aires que el agua en la costa atlántica pasa eso y acá en Buenos Aires pasa con el Río de la Plata, el agua entra a tierra adentro e inunda? Bueno, un océano unos pocos centímetros más alto va a hacer que cuando ese fenómeno meteorológico se repita, el agua entre varios kilómetros más tierra adentro de lo que lo hacía antes. Desde acá es que surge el principal problema del aumento del nivel del mar. No solamente que el aumento del nivel del mar en sí mismo va a dejar tapado algunas islas del Pacífico y algunas zonas costeras del mundo, sino que en el futuro, cuando haya un huracán o algún evento meteorológico que haga que el agua entre tierra adentro, unos pocos centímetros más del nivel medio del mar hace que el agua, el oleaje, entre varios kilómetros o por lo menos cientos de metros más que lo hacía antes, y eso es un verdadero problema.
Entonces, ante el calentamiento global actual, una pregunta que uno se puede hacer es si el clima de la Tierra ha estado siempre en cambio. La respuesta, perdón, es sin duda que sí. La Tierra, el clima de la Tierra siempre ha estado en cambio prácticamente desde que la Tierra tiene vida, ¿no? De hecho, esta es una serie de tiempo de la temperatura mundial millones de años atrás. Acá con el cursor les voy a tratar de mostrar digamos, el extremo derecho de la gráfica es la actualidad. Y a medida que van mirando hacia la izquierda, están yendo hacia el pasado. Fíjense en el eje horizontal que está el tiempo, en millones de años. 0, 5, 10, 15, 20, 200, 400, millones de años. O sea que, perdón, miles de años. 5.000, 10.000, 15 millones, perdón, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000. Ahí en 20.000 ven que hay como un mínimo. Esa es la última era de hielo, 20.000 años atrás. Y sigue, si uno sigue hacia atrás, llega ahora sí, a 2, 3, 4, 5 millones. El verde son millones de años para atrás. Y la época de los dinosaurios es acá, más o menos, ¿no? Entre 200 y 70 millones de años. Fíjense que estaba mucho más caliente la Tierra en esa época que ahora. Ese fue un argumento que muchos escépticos en la década del 2000 empezaron a utilizar para desmentir al calentamiento global actual, como que no es generado por el ser humano, porque en el pasado lejano la Tierra estuvo más caliente. Pero ese fundamento es erróneo, conceptualmente es erróneo. Que la Tierra haya estado más caliente en el pasado para nada no demuestra para nada que el ser humano no esté impactando en el calentamiento global. Lo que demuestra que el ser humano está impactando en el calentamiento global, que lo hace un cambio sin precedentes, es lo rápido que está cambiando. ¿Sí? La velocidad con la que está cambiando o el aumento que está sucediendo ahora en demasiado poco tiempo, y ahora vamos a ir a eso. Fíjense la temperatura mundial, este es un esquema muy conceptual, no es preciso ni exacto, pero fíjense en los últimos 1000 años, cómo a partir del siglo XX se disparó la temperatura mundial en rojo y la concentración de dióxido de carbono bien de la mano en azul. Y este es un gráfico más preciso, ¿no? Este es, como diríamos en criollo, así nomás. Este es el posta. Acá, de hecho, ven que hay varias líneas en colores porque pertenecen a distintos set de datos de distintos centros mundiales de pronóstico y de diagnóstico. Y fíjense que si bien no son exactamente iguales, son muy, muy, muy parecidos, lo que confirma y ratifica el calentamiento global observado. La animación que ustedes vieron antes, vieron que iba año a año. Bueno, si ustedes promedian todo el planeta, año a año, les va a dar un número. Si ese número cada año lo ponen en un gráfico XY, o sea, en un gráfico de 2 dimensiones, obtienen esto. Fíjense cómo esto arranca desde 1850 con temperaturas más frías respecto al promedio del siglo XX y recontra pasamos ahora al promedio del siglo XX. Y lo más interesante e importante no es tanto el valor en sí, sino la velocidad con la que está cambiando, es decir, la tendencia. Ese serrucho que ustedes ven, obviamente es la variabilidad normal, el sub y baja ese que tiene el clima, pero dentro de esa variabilidad hay una tendencia innegable, sobre todo a partir de la década del 80, que es en la animación vimos que a partir del 80 se ponía todo amarillo y naranja. Bueno, se ve claramente acá la década del 80 más o menos, si lo ubico con el cursor, estaría por acá, ahí la estoy moviendo con el cursor, se ve claramente como antes había un calentamiento, pero a partir de la década del 80 la pendiente sube, o sea, se acelera. Si uno acá a ojo ve cuánto aumentó la temperatura mundial, desde 1900 es 1 grado de la temperatura mundial, que parece poco, pero que no los engañe ese 1, porque ese 1 grado implica un aumento de la energía contenida en la Tierra muy grande, ¿no?
Cuando hablamos de cambios en la temperatura mundial, cada décima cuenta, cada centésima cuenta. Piensen que 1 grado son 100 centésimas de grado o 10 décimas de grado. Es mucho para 100 años. Y además, si uno toma los últimos 50, la pendiente de la recta que ajusta los datos sube. Y si uno tomara los últimos 20, esa pendiente de la recta de ajuste subiría más. Quiere decir que el calentamiento global se está acelerando en las últimas décadas. Eso es lo que por lo menos vemos desde la década del 80 para acá, que hay una aceleración del calentamiento global, más allá del ruido, del serrucho que haya año a año por variabilidad, ¿no? Variabilidad es eso, ese sub y baja. Este gráfico, bueno, es del IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, que es la voz oficial en cambio climático a nivel mundial, ¿no? Y uno ve esto y lo primero que se podría preguntar es si este calentamiento global actual es un cambio sin precedentes en la historia de la Tierra o no. ¿Por qué? Y si la respuesta es sí, ¿por qué es distinto? Y en consecuencia, ¿por qué hablamos de emergencia climática? Bueno, la respuesta está acá, simplemente, ¿no? ¿Qué es esto? Es el dióxido de carbono. Fíjense lo mismo. A la derecha ven el 0, eso es el presente. De hecho es 1950. Para atrás el tiempo, 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, eso está en cientos de miles de años. Se ve claramente que hay como varios ciclos de dióxido de carbono cada 100.000 años. Esas son las distintas glaciaciones que tuvo la Tierra. El dióxido de carbono estaba alto cuando hacía calor y estaba bajo cuando era una era de hielo. La última era de hielo está acá, ahí, hace 20.000 años, y empezó a subir el dióxido de carbono naturalmente porque salíamos de la última glaciación y la temperatura mundial subía. Hay una gran correlación entre temperatura y dióxido de carbono. Sube una, sube la otra. Pero claro, claramente se ve que a partir de 1950 se dispara. De hecho, durante 800.000 años sabemos que la concentración de CO2 se mantuvo por debajo de las 300 partes por millón. Si ven acá, nunca superó las 300. Y a partir de 1950, por primera vez en 800.000 años, se supera ese valor. Llegamos a las 400 partes por millón por primera vez en el 2015 y ya está un poquito desactualizado porque donde dice nivel actual es más o menos 415, 418, pero en el 2021 ya pasamos por primera vez las 420 partes por millón y obviamente esto sigue subiendo. Hay una consulta, digo. Eso te iba a decir. Hay una pregunta. Creo que sí, la hacemos ahora. Perdón la interrupción, Alpio, ¿querés que la guarde para el final? No, dale nomás, si te parece, Diego. Sí, como te parece a vos. Ok, cortito y al pie, no, simplemente por esa encuesta que habías abierto recién con respecto al gráfico inicial, en el cual muchos de nosotros notamos que entre el 1970 y 1980 empezó a notarse el cambio crítico, por decirlo así. Es como que, y es una observación nada más y una consulta a nivel, digamos, tu opinión, ¿no? Pero constructiva. Pero es como que lo más crítico realmente no estaría ni siquiera, no estaría reflejado en este gráfico. ¿Por qué no? Porque si estamos hablando de 1950 como el momento cero, vendría, digamos, lo peor estaría hacia la derecha de este gráfico, ¿no? ¿Puede ser? Claro, pero ahí lo que te está mostrando es, mirá cuánto subió el dióxido de carbono de 300 a 420 en poco más de 50 años, cuando durante 800.000 años se mantuvo entre 160 y 300. Sí, comprendo, pero simplemente para entender la gravedad digamos, de la actualidad hacia nuestro verdadero presente, que estamos hablando de ya 70 años, ¿no? Desde 1950. Claro. Simplemente en forma constructiva, por favor, tomalo, sencillamente para ver si podemos visualizar eso. Claro, o sea, esto es, digamos, es elocuente el gráfico, ¿no? Fíjate cómo se dispara hacia arriba el CO2 en tan poco tiempo y por eso el calentamiento global se está acelerando en las últimas décadas. Y es eso
es eso, la velocidad con la que está subiendo la temperatura mundial en las últimas décadas, lo que hace que este cambio sea un cambio sin precedentes, nunca visto para atrás, por lo menos hasta donde sabemos. Porque claro, cambios hubo en el pasado, pero a la Tierra por sí solo le tomaría por lo menos 1000 o 2000 años subir un grado, no 100 años. Entonces claramente somos nosotros que estamos incorporando, inyectando CO2 y otros gases de efecto invernadero y haciendo que se exacerbe la retención de calor por parte de estos gases en la atmósfera, ¿no? Perfecto, Y Alpio, muchas hablando de, gracias. no, por favor. Y hablando de gráficos elocuentes, bueno, fíjense cómo cada barrita es cada año respecto al promedio 1881 a 1910, no importa, es igual, pero fíjense cómo sube, ¿no? Como una montaña, claramente. Ahí se ven perfectamente, miren bien a la derecha, los 2 años más cálidos. Se ven las dos barras más altas, 2020, la última, y 2016, que hasta ahora son los 2 años empatados más cálidos desde 1880, que es cuando hay registros instrumentales, ¿no? Porque todo lo que vimos del pasado lejano, 800.000 años y etcétera, obviamente no había instrumentos para medir. ¿Cómo se sabe? Bueno, a través de técnicas de proxy datos, que por ejemplo son testigos, no voy a meterme en eso porque me voy de tema, pero en la Antártida o en Groenlandia se perforan en el hielo muchos metros de profundidad para sacar lo que se conoce como testigos de hielo y a partir de ahí conocer el clima en el pasado lejano, anillos de árboles, arrecifes de coral. Son todas formas de obtener proxidatos y conocer el clima en el pasado lejano en la Tierra. Si nosotros hacemos, esos son proxidatos, pero desde 1880 contamos con datos de instrumentos, desde reales. Y si uno, o sea, hace un top 10 de los años más cálidos de la temperatura mundial desde 1880, si no hubiera tendencia y uno hiciera un top 10, debería dar, digamos, por variabilidad, debería haber un año de cada década, debería haber un poco de todo. Pero miren los años, el más cálido el 2016, después el 2020, 2019, 17, 15, 18, 14, 10, 13, 5, y este es el top 10 de los años más cálidos desde 1880 para acá. Sin embargo, dan todos del 2005 para acá los más cálidos. Rotundo, o sea, claramente la tendencia está muy presente. Desde 1880, los 10 años más cálidos en el mundo prácticamente van del 2010 para acá. O sea que la tendencia hacia el calentamiento de la temperatura mundial es notable e irrefutable ya. Déjenme mostrarles otra animación. Esto que están viendo es el hielo marino ártico. Se me va un poquito la imagen, pero es el hielo, es el mar congelado del océano Ártico. Presten atención a lo blanco, porque lo gris es hielo marino que aumenta y retrocede en invierno y verano, eso no hay que prestarle mucha atención. Pero lo blanco es el mar congelado los 12 meses del año, todo el tiempo. Eso no debería bajar porque se supone que es el hielo marino congelado los 12 meses del año. Entonces, si está bajando es porque está habiendo una tendencia importante. Lo pongo de nuevo, empieza desde el 86 y llega, desde el 84 y llega al 2012, si no me equivoco. Al 2016. Bueno, notable, ¿no? Como el blanco, que es el hielo marino
congelado los 12 meses del año se está reduciendo. De hecho, el Ártico es la región del planeta que más se calentó en los últimos años. ¿Se acuerdan del dato que la temperatura mundial desde 1900 aumentó 1 grado? Bueno, eso es promedio mundial, pero hay zonas que se calentaron menos, hay zonas que directamente no se calentaron o hasta se enfriaron, muy pocas, y hay zonas que se calentaron más. Bueno, el Ártico es una de ellas, la que se calentó más, pero no solamente se calentó más que el promedio mundial, sino que es la zona del mundo que más se calentó en los últimos 50 años. 3 grados en 50 años nada más. 1 grado en 100 años, el promedio mundial. 3 en 50, el promedio del Ártico. Así que el calentamiento ahí es tremendo y bueno, el hielo marino lo refleja claramente. Ahí, Alfio, te interrumpo un segundo. Sí, cómo no. Pero para hacer un comentario, hay una pregunta que relaciona el pico de calentamiento o el año más cálido del 2020 con la pandemia. Yo te propongo, y si te parece, creo que lo hizo Natalia, si lo dejamos para el cierre, porque está bueno también pensarlo como una conclusión y plantearlo, la relación entre pandemia y cambio climático, que no vendrían muy separados los caminos y está bueno como un cierre. ¿Sí les parece? Dale, me parece perfecto. Haceme acordar, eso sí, Diego, y dejamos eso para el cierre. Dale, yo voy tomando nota y los retomamos. Dale. Mi idea acá era dar un pantallazo del calentamiento global para que tomen conciencia, los que no conocían tanto el tema, algunos ya lo saben perfectamente, de que este realmente es un cambio sin precedentes porque somos nosotros los que estamos exacerbando un efecto que es el efecto invernadero, natural y necesario para la vida, pero con la inyección de gases de efecto invernadero por parte de la actividad humana está haciendo que la atmósfera retenga más calor del que debería y la temperatura mundial está subiendo de forma acelerada, ¿no? Que es lo que vimos recién. Ahora, si uno se enfocara en nuestro país lamentablemente no está para nada exento del cambio climático. Dicho sea entre paréntesis, me olvidé de diferenciar cambio climático de calentamiento global. Calentamiento global sería la primera animación que vimos, cómo la temperatura está subiendo, la del planeta. Cambio climático uno lo puede tomar como sinónimo, pero técnicamente es más amplio. Cambio climático implica calentamiento global y todas sus consecuencias sobre los eventos climáticos, sobre la humanidad, sobre los ecosistemas, sobre la biodiversidad, etcétera, etcétera. Todo sería cambio climático. Si vemos cómo ha ido evolucionando, yo obviamente me voy a limitar a hablar de temperatura, precipitación y las variables que yo conozco que tienen que ver con mi formación como meteorólogo o climatólogo. Si vemos Argentina desde 1961, cada mapita que ustedes están viendo es cómo fue ese año en las distintas provincias respecto al promedio, a lo que debería haber sido. O sea que los años que salen azules quiere decir que ese año fue más frío de lo normal y los años que son rojos quiere decir que ese año fue más cálido de lo normal. Fíjense cómo claramente Argentina está tendiendo hacia un rojo cada vez más, cada década más. Pero así y todo, a veces hay años metidos medio fríos. Fíjense acá, este de acá, donde estoy moviendo el cursor. Ese es el 2000. Ese es el 2000. El 2000 fue un año bastante frío en todo el país. Y este de acá es el 2007, que es el año que nevó. También fue un año bastante frío. Y uno dice, bueno, ¿por qué? Bueno, porque hay variabilidad interanual. Año a año hay un serrucho, un sub y baja, lo que llamamos variabilidad natural. Pero eso no implica que no haya una tendencia hacia el calentamiento. Y uno ve este mapa a ojo y claramente las últimas 2 décadas son más rojas que las anteriores, porque hay una tendencia hacia el calentamiento notable, ¿no? Este gráfico es del Servicio Meteorológico Nacional y ahora vamos a ver otro más. Básicamente, a grandes rasgos, lo que tenemos
como aumento de temperatura en todo el país se ve en estos fenómenos, ¿no? Si miramos a la izquierda, bueno, una potencial crisis del agua a futuro en la zona de Cuyo y del noroeste patagónico. Lo que está en rojo es proyectado a futuro, y eso es todo un tema de preocupación. Lo que está abajo en la Patagonia, el retroceso de los glaciares, es ya observado, cambios que ya se observan en el presente. Después, en el norte, lo que se ve es estrés hídrico. ¿Qué es estrés hídrico? Déficit en la disponibilidad de agua en suelo, lo que se llama disponibilidad hídrica. Naturalmente, el noroeste está caracterizado por déficits hídricos y el noreste argentino por excesos hídricos. Bueno, se espera que en las próximas décadas o hacia fines de siglos, la zona de déficits hídricos se amplíe, empuje a las zonas de excesos hídricos del noreste. Por lo tanto, todo el norte argentino va a estar influenciado por déficits de disponibilidad de agua en suelo, que obviamente tiene un impacto directo en la economía, ¿no? Si uno va más para el Entre Ríos, para el sur del litoral, alta frecuencia de precipitaciones extremas e inundaciones como cambio observado, o sea, cambios que ya se ven. En la zona de la costa bonaerense, aumento del nivel del mar, como cambios que ya se ven y que van a seguir exacerbándose a futuro, y retroceso de los caudales del río de la Plata, también como cambios que ya se ven. Ahora, estos cambios, algunos ya se ven, otros se esperan a futuro, y algunos ambos, básicamente tienen su origen en lo siguiente. Si uno ve en este gráfico del Servicio Meteorológico Nacional el cambio en la temperatura anual, ¿sí? La temperatura anual es el promedio de los 12 meses del año, ¿sí? Si uno hace 2020 menos 1961, te da un número. Bueno, ese número es lo que está coloreado en rojo. Si ese número fuera negativo, quiere decir que 2020 es más frío que el 61. O sea, hay un enfriamiento. Sin embargo, no hay ningún azul en ningún lado. O sea que donde está rojo quiere decir que hay una tendencia hacia el calentamiento. Donde está blanco quiere decir que el calentamiento es menor. Vean la barra de colores. Donde está blanco quiere decir que el calentamiento es muy pequeño, menor a 0,5 grados. Pero donde está rojo, dependiendo de la tonalidad, quiere decir que el aumento está entre 0,5 y 1, o puede ser más de 1 también, más de 1 grado. Recuerden que la media mundial es de 1, o sea que hay zonas de Argentina que tienen más de 1 grado de calentamiento en los últimos 60 años, no 100, 60. Bueno, por ejemplo, nosotros, el norte bonaerense, el sur de Entre Ríos, es una de las zonas que más se calentó, ¿no? Y este aumento de la temperatura promedio, más que nada, está potenciado por un aumento de la temperatura mínima. ¿A qué llamamos la temperatura mínima? A la temperatura mínima del día, ¿no? La temperatura más que nada de las noches o de las madrugadas. Es donde más aumentó en muchos lugares de Argentina, y bueno, Buenos Aires no está para nada exenta. El aumento de las mínimas por cambio climático y también por crecimiento urbano. Acá hay un efecto de isla urbana de calor, donde el cemento y las aglomeraciones humanas concentran calor. Esto es un cambio, es un efecto superpuesto entre ambos. Cambio climático, pero también crecimiento urbano. Los dos hacen que la temperatura mínima suba mucho, y por lo tanto se refleja en el gráfico de la izquierda en la temperatura promedio. Características que se han visto desde 1960 hasta el día de hoy. Por ejemplo, en todo el centro-oeste argentino, donde más bajaron, ahí creo que hay una pregunta, pero en todo caso no la llegué a leer, Diego, si no la vemos al final. Donde más bajaron el número de heladas. Ustedes saben que en una enorme parte de la Patagonia y del centro, y hasta a veces en el norte argentino, hay heladas en invierno. Bueno, el número de heladas disminuyó, son menos frecuentes desde el 60 para acá, sobre todo en Mendoza, oeste de La Pampa, Neuquén y centro-oeste de Río Negro. Otro índice... Perdón, sí. Creo que hacen una pregunta de la diapositiva anterior. Romina pregunta, ¿por qué hay zonas en blanco? ¿Qué influye en que algunas sean más rojas? ¿Es por la región? Pregunta.
Creo que se refiere a este de acá, A ese, ¿no? exacto. A este. El tono rojo, fíjate en la barra, el primer rojo, el más suavecito, el rosado, es entre 0,5 y 1. Quiere decir que la temperatura promedio de los 12 meses, o sea, la anual, aumentó entre 0,5 y 1 grado desde 1960 hasta hoy. Y donde tenés el segundo tono rojo, si te fijas en la barra vertical, es entre 1 y 1,5. Quiere decir que aumentó en los últimos 60 años más de 1 grado la temperatura anual, entre 1 y 1,5 grados. ¿Está bien? Bien. Bueno, y acá lo mismo, el mapa de la derecha, pero con la temperatura mínima promedio, la mínima de todos los días. Ahí agradece, Este, bueno, Ramiro. el aumento, bárbaro. Recién veíamos que en el oeste argentino es donde más disminuyeron las heladas y donde más aumentaron las olas de calor es en la zona de los Andes patagónicos y en nuestra zona, en Buenos Aires y el litoral. Ahí es donde más aumentaron las olas de calor, ¿no? En los últimos 60 años, por lo menos. No quiere decir que en otros lugares no, pero en estos dos lugares es donde más aumentaron en frecuencia y en intensidad este tipo de eventos climáticos extremos. Este gráfico que están viendo tienen en el eje horizontal los años, desde el 61 hasta el 2019. Cada barra es la anomalía de temperatura. ¿A qué llamamos anomalía? Al valor de temperatura menos su promedio. Entonces, si vos a un valor de temperatura le sacás el promedio, la diferencia, la resta, es la anomalía. Eso es lo que te muestra el servicio meteorológico acá. Cómo a nivel nacional o a nivel país, cada año fue respecto al promedio, a lo que se espera. Y fíjense cómo los últimos 10, 20 años son claramente más cálidos respecto al promedio, ¿no? Donde el 2017 fue el año más cálido hasta ahora. Y eso es un poquito lo que veíamos en el primer gráfico con los mapitas de Argentina cada vez más rojos. Bueno, es otra forma de ver lo mismo, pero más cuantitativamente, ¿no? ¿Qué pasó con la lluvia? Porque vimos que la temperatura en casi toda la Argentina viene en aumento, por lo menos el promedio anual. ¿Qué pasa con la lluvia? Bueno, esto es lo mismo pero con la precipitación. Fíjense cuánto cambió la lluvia en los últimos 60 años. Verde es que aumentó, amarillo o rojo es que bajó. Entonces, todo el este, prácticamente, sobre todo el litoral, han aumentado las lluvias y todo el oeste, noroeste han disminuido. Ya de por sí el noroeste tiende a ser más seco que el noreste, pero además en los últimos años aumentaron las lluvias en el noreste y bajaron en el noroeste. O sea que el contraste entre el noreste y el noroeste se exacerba, ¿sí? Y eso también es todo un tema. Y de hecho esta serie de tiempo que están viendo acá es la precipitación anual en la ciudad de Buenos Aires desde 1900. Cada punto es un año. Cada punto es un año. Fíjense cómo, más allá de la variabilidad interanual, la variabilidad año a año, ese serrucho que hay natural, hay una tendencia hacia el aumento. Eventos climáticos extremos en Argentina, bueno, un ejemplo es ola de calor. Una ola de calor o una ola de frío es un evento climático extremo. ¿Por qué? Porque puede tener un impacto muy importante sobre la población. Si uno hace un ranking de las 5 olas de calor más largas en la ciudad de Buenos Aires desde 1960, la más larga, muchos la recordarán seguramente, fue el diciembre del año 2013. Después le siguen otras, pero la más larga fue esa, en donde la ola duró 9 días, fue realmente muy significativa y el Servicio Meteorológico hizo un trabajo sobre este evento, concluyendo que tuvo que ver el calentamiento global antrópico. Sin un calentamiento global antrópico, o sea, generado por el hombre, este evento hubiera sucedido, pero mucho más moderadamente, no hubiera sido tan intenso. Otro evento importante reciente de nuestro país es la tragedia de La Plata,
que también fue en el año 2013, en abril, y que llovieron casi 400 milímetros en un día en la estación de la Facultad de Astronomía de la Universidad de La Plata. Ese número, 400 milímetros, 390 y pico, pero es casi 400, en 24 horas se convirtió en el récord de lluvia en 24 horas en la historia de nuestro país. Nunca llovió tanto en 24 horas en ningún lugar de la Argentina, por lo menos hasta donde tenemos registros. Después, en el 2015, el último gran Niño, el Niño genera lluvias en todo el este argentino, y bueno, el 2015, que fue un gran, importante Niño, el que se lo llamó Godzilla, bueno, no estuvimos exentos de graves e importantes lluvias e inundaciones en Buenos Aires y en el litoral también. Y bueno, la gran inundación del 2003 en Santa Fe, que fue historia, porque realmente catapultó varios pueblos y la ciudad de Santa Fe se vio tremendamente afectada. Habría que hacer un estudio, ¿no?, para ver si esto es por cambio climático o no. Sabemos que el de la ola de calor, sí. El de la lluvia de La Plata, de las lluvias del 2015 y las lluvias de Santa Fe, bueno, habría que analizar cada fenómeno en sí para ver si es por cambio climático o no. Lo más probable es que sí, pero la forma de evaluar eso es a través de los modelos climáticos, con lo que obviamente no me voy a meter en esta charla porque no hay tiempo, pero lo más probable es que sin calentamiento global estos fenómenos podrían haber sucedido igual, pero no tan severamente como sucedieron, ¿no? Y otro, obviamente, impacto en nuestro país con el calentamiento global es el retroceso de los glaciares que tenemos en las zonas de montaña, ¿no? Ustedes saben que la cordillera nuestra está dividida en distintas partes de los Andes y donde más glaciares tenemos es en la zona patagónica, la mayoría de ellos, lamentablemente, en retroceso. Los cambios futuros que se esperan en nuestro país, a ver, obviamente nadie tiene la bola de cristal, por lo tanto no lo podemos saber, pero según la tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático, hay algunos escenarios que se han hecho, por ejemplo, en distintos centros de pronóstico o proyecciones futuras, y bueno, adelanta 2 escenarios y 2 futuros. El primero es este, el más cercano, 2015-2039, que de hecho ya entramos en él. Y te adelanta, según el escenario más benévolo de arriba, ¿a qué le llamamos el escenario más benévolo? A menor emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Y un escenario menos benévolo o más malo sería que continuemos con la misma emisión de gases de efecto invernadero que venimos teniendo hasta ahora o inclusive más, mayor emisión de gases de efecto invernadero. Fíjense que no hay grandes diferencias entre un escenario y otro. No está puesto acá, pero ahí lo puse. El colorcito ese amarillo más oscuro te está hablando que en el 2015-2039 el aumento va a ser mayor a 1 grado de la temperatura anual respecto a 1986-2004, y el amarillo más clarito quiere decir que va a ser mayor a 0,5 pero menor a 1, entre 0,5 y 1 en la mayor parte de nuestro país. Y según el escenario menos benévolo, es casi lo mismo para el futuro 2015-39. Les decía, esto es calentamiento menor a 0,5 en la mayoría de la Argentina respecto al 86-2010. Hay una aceleración del calentamiento que se espera, porque el calentamiento observado entre el 86 y el 2010 es menor a 0,5. Entonces, si en el futuro cercano se espera que sea mayor a 0,5, quiere decir que se acelera el cambio climático en nuestro país también. Pero las noticias son peores cuando uno ve el futuro más lejano. No importa que no vayamos a estar algunos de nosotros, si van a estar nuestros hijos, ni hablar nuestros nietos. Y fíjense cómo cambia el panorama hacia el 2075, 2099, también respecto a 1986-2004. El mayor a 1 que en el escenario, arriba también es el escenario más benévolo y abajo el menos benévolo. Vieron que en el futuro cercano mayor a 1 solamente se veía acá, ¿no? El mayor a 1 se veía solamente acá, en el noroeste. Bueno, para el futuro lejano
toda la Argentina patagónica y el centro, el aumento sería mayor a 1, pero en el norte sería mayor a 1,5 y en el extremo noroeste sería mayor a 2 grados el aumento o el cambio de la temperatura anual. Y en el escenario más drástico o menos benévolo, acá sería mayor a 2, en la Patagonia y en Buenos Aires sería mayor a 2,5, acá sería mayor a 3 y mayor a 3,5 o 4 grados en la zona del noroeste. O sea que estas diferencias tienen que ver con futuro cercano, futuro lejano, escenario más benévolo arriba, escenario menos benévolo abajo. ¿Por qué no sabemos qué escenario vamos a tener? Primero, porque no sabemos qué va a pasar con la emisión de gases de efecto invernadero en el futuro. Pero segundo, porque el sistema climático no lo conocemos perfectamente. Esto se hace con modelos de proyección climática que tienen un grado de incertidumbre, no lo conocemos al 100%. Entonces tenemos dos fuentes de incertidumbre. Pero por lo menos sabemos que el futuro va a estar entre estos dos escenarios y no difieren mucho los dos escenarios en el futuro cercano, pero sí en el futuro lejano. Y hay otra cosa que está claro en cualquier escenario, y tanto en el futuro cercano como en el futuro lejano, que es que el norte se va a calentar más que el sur, y sobre todo el noroeste. Las provincias del noroeste van a ser las zonas que se van a calentar más, independientemente del escenario, y el norte argentino se va a calentar más que el sur argentino. O sea que el contraste de frío patagónico, calor del norte va a ser mayor. Y no puedo seguir ya, porque no lo tengo en la presentación y porque ya es la hora, pero mayor contraste térmico norte-sur en Argentina va a tener un efecto en la intensidad y en la severidad de las tormentas a futuro, ¿no? En el centro del país. Así que bueno, obviamente no sabemos qué va a pasar, pero sí todo indica que tiende hacia el calentamiento y a tener tormentas en el futuro cada vez más severas, no solamente por el aumento de los contrastes de temperatura norte-sur, sino también por el aumento de humedad, etcétera, etcétera, ¿no? Así que no queda otra, más allá de que hay que tratar de morigerar el calentamiento, el calentamiento va a seguir, pero hay que tratar de que siga lo más lento posible, lo más lento posible. En este contexto es que tenemos que adaptarnos, digamos, no queda otra que la adaptación al cambio climático, ¿no? Y ustedes saben que a nivel nacional se aprobó una ley de cambio climático, de presupuestos mínimos, adaptación y mitigación al cambio climático, el 2019, de ahí, en este contexto de esta ley hay un plan nacional de adaptación a nivel de gobiernos subnacionales en los próximos 2-3 años para poder adaptarse a estos cambios que se van a venir y que cada vez van a ser más notorios. Ya son notorios, cada vez lo serán más. La gran pregunta, ¿no? ¿Lo lograremos? Excelente, excelente. Ahí, mira, retomo una pregunta del final, o un comentario, una pregunta. Jacqueline pregunta, si bien el noroeste se calienta más, ¿impacta en todo el país? El noroeste se calienta más, pero el resto también se calienta. Las proyecciones muestran que todo se va a calentar, el noroeste más, pero el resto también. Y en el primer gráfico que vimos, el cambio pasado, para atrás, también te muestran que grandes partes de noroeste, noreste, Buenos Aires, Patagonia, todo eso esto es observado, lo que se calentó entre 1960 y 2020, gráfico del Servicio Meteorológico Nacional, ¿no? O sea que el noroeste se va a calentar más, pero el resto no está exento tampoco, ¿no? Bien, excelente, excelente. Ya para ir cerrando, retomo la pregunta que me pareció, ya la había anotado también para hacerla porque me parece muy atinada, de la relación entre el año 2020 como uno de los más cálidos y la pandemia. La pregunta era, el 2020 sería, con la pandemia, el 2020 sería el último que ven ahí, el último cuadrito. Fíjense que el 2019 fue más cálido que el 2020.
El anteúltimo es más rojo que el último. ¿Lo ven? Bien. La pregunta también venía de, bueno, ¿la pandemia no hizo que esto se aplaque un poco, que este aumento de temperatura, en pocas palabras, se calme? No. La respuesta es que no por la siguiente razón, por dos razones, pero a ver, una tiene que ver con el tiempo de permanencia de los gases de efecto invernadero. Ustedes saben que los gases de efecto invernadero, el de referencia es el CO2 porque es el que más abunda, pero no es el que más calienta. Se toma como gas de referencia y todos los otros gases de efecto invernadero como el metano y otros eh, calientan más que el CO2. De hecho, hay un índice que se llama poder de calentamiento global que te mide cuánto más calienta el metano respecto al CO2. 20 veces más, por ejemplo, el metano. Y así hay otros que son más poderosos. Lo que pasa es que por suerte los más poderosos están en menor cantidad en la atmósfera. El dióxido de carbono es el que más abunda, por eso lo tomamos como gas de efecto invernadero de referencia, pero yendo a la respuesta, el dióxido de carbono tiene un tiempo de permanencia en la atmósfera de entre 20 y 200 años. 20 y 200 años tarda en disiparse lo que emitimos a la atmósfera. Entonces, imagínense que un parate en la actividad económica de cuánto, 1, 2, 3, 4 meses, no te influye en ese tiempo de permanencia. Entonces, no le das tiempo a la atmósfera para que responda. Habría que tener una cuarentena de 20 años quizás para poder empezar a tener una señal de que se empieza a calmar. Esa es la respuesta. Habría que parar más tiempo, pero no, tan poco tiempo no tiene una influencia. Excelente, excelente. Clarísimo. Además hay otra cosa, Hugo. Nosotros nos quedamos todos en casa, pero en casa seguimos consumiendo. Y ustedes saben que todo lo que consumimos, no solamente lo que consumen las fábricas, y no solamente la luz que consumimos, el termo, la fábrica que hizo el metal para que otra fábrica haga este termo, la fábrica que hizo este metal o este aluminio usa energía. Y esa energía viene de qué? De quemar combustibles fósiles, petróleo y carbón. Y es esa quema de petróleo y carbón lo que libera CO2 a la atmósfera. O sea que mientras más consumamos, las fábricas más tienen que producir y las centrales de energía más petróleo y carbón tienen que quemar, por lo tanto más CO2 se emite a la atmósfera. Entonces, aunque nos guardemos, si conseguimos consumiendo igual, vamos a seguir emitiendo igual CO2, ¿no? Bien, excelente. Y ahora, y para hacer una pequeña conclusión, acá también toda esta situación, esta descripción de la situación, nos plantea que tenemos que modificar las formas en que estamos haciendo las cosas, las formas en que consumimos y en que producimos. O sea, acá no hablemos de culpa, pero hablemos de poder de acción. Todos vamos a tener poder de acción desde donde estemos, desde como consumidores, como productores, como desde la academia, como un vecino, una persona que vive, que tiene un trabajo, cada uno sumándose a proyectos, sumándose a la acción, puede hacer un cambio o su aporte, porque como estamos viendo, el cambio es real. La modificación, las variables, los gráficos, hablan mejor que todos nosotros acá, pero con esta explicación enorme que nos hizo Alpio, nos dan esa idea de que el cambio es real y que podemos hacer también nuestro aporte y nuestras acciones desde la acción, desde la mitigación y desde la adaptación. Pensando también que la adaptación tiene un peso enorme hoy porque los impactos ya los estamos sufriendo. Como decía, como hacía hincapié Alpio. Muchas veces se prioriza lo que es mitigación, o sea, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o aumentar las zonas que capturan carbono, pero también a veces nos olvidamos de lo que es la adaptación. Si hay un evento hoy, ¿cómo respondemos a ese evento? Sin que haya pérdidas mayores. Y eso Porque además, Diego digamos, los tiempos de permanencia son tan largos del CO2 y de otros gases que están estas técnicas obviamente para capturar, ¿no?, el gases de efecto invernadero, pero que probablemente no logren capturar los volúmenes de gases de efecto invernadero que hay. Por lo tanto,
por inercia la atmósfera va a seguir aumentando su temperatura promedio inevitablemente. El desafío, como vos decís, es adaptarse a ese cambio y con la mitigación tratar de que ese aumento sea el menor posible, ¿no? Tal cual. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta puntual o algo que le haya quedado en el aire? A mí me parece que Federico tenía la mano levantada, Dieguito. Excelente. Dale, Fede. Desmuteate si querés. Muchas gracias. Bueno, últimamente estoy viendo por varios lados que uno de los principales causales del efecto invernadero de los gases es justamente la ganadería y cómo se está explotando. Y no solamente el hecho de los animales en sí, sino de la cantidad de granos que se tienen que producir para alimentar esos animales. Y bueno, esto de que cómo podemos de alguna manera, no sé, granito de arena por granito de arena, cómo podemos contribuir en lo que es nuestro consumo. O sea, no todos los días nos compramos un termo, pero sí todos los días nos alimentamos. Y a Exactamente. veces ahí, Bueno, ahí hablas de la ganadería, que es la emisión de metano. La ganadería tiene una claro, gran emisión del gas metano, que es 20 veces más poderoso que que el dióxido de carbono. O sea, el mismo volumen de dióxido de carbono y de metano, el metano calienta 20 veces más. Lo cierto es que hay mucho menos metano en la atmósfera, por suerte, que CO2. Pero, y el granito de arena yo creo que tiene que ver con los hábitos de consumo, ¿no? De todo tipo, de lo que no se come y de lo que se come. Y obviamente, bueno, digamos, ligado a esto vienen también las corrientes de gente que decide no comer carne por vocación, por ideología o por lo que sea, o muchas veces también por esta temática también, ¿no? Que además cada vez va ganando terreno, ¿no es cierto, Diego? Totalmente, totalmente. Y esto también nos hace ver de que no hay una solución o no hay una actividad o no hay un solo foco en el que podamos actuar o en el que debemos actuar, sino que son muchos, desde la alimentación, desde el transporte, desde el consumo de energía, desde nuestro rol como consumidores. Uno puede decir, bueno, yo soy un simple consumidor, no puedo hacer que una multinacional cambie. Yo les diría que sí, de a uno no puede trabajar, uno puede dar soluciones, pero sumándose y alzando la voz y la acción con propuestas, acá siempre es compartido la acción. También esto forma parte de lo que estamos proponiendo desde GEO, de repensar las formas en que hacemos las cosas y repensar los sistemas, las matrices de acción y poder modificar esto, porque se puede hacer y está en nosotros actuar también. ¿Bien? Totalmente, totalmente. O sea, yo como individuo no puedo cambiar la matriz energética argentina o la matriz energética mundial, mucho menos, pero, a ver, por ejemplo, a mí el tema me interesa desde que soy adolescente prácticamente, y hace 20 años era impensable pensar en una ley de cambio climático, y hoy la tenemos, y tenemos una ley, tenemos un plan de adaptación que se tiene que hacer en los próximos 2 años, o sea que claramente hay avances que los tiempos obligan, ¿no? Porque todos ustedes sabrán, y los que no, les cuento que a nivel mundial hay una meta de la mayoría de los países del mundo en reducir la emisión de gases de efecto invernadero de acá al 2030, al 2040 y llegar a neutralidad, o sea, a no emisión al 2050 a nivel mundial, ¿no? Esto es el Acuerdo de París firmado en el 2015 y bueno, obviamente, ¿no? La gran incertidumbre es si lo vamos a lograr o no, para tratar de evitar que la temperatura mundial supere el grado y medio o los 2 grados. Ya subió 1, entonces hay que tratar de que no suba más de 1,5 o 2, porque si sube más, las consecuencias son más graves. Ya hay consecuencias, de hecho, el derretimiento del Ártico que vimos recién, el blanquecimiento de las barreras de coral, la acidificación de los océanos, hay muchísimas... uno por ahí no está familiarizado, pero ya hay efectos e impactos y van a salir más impactos y se van a exacerbar más los que ya existen. Totalmente, totalmente. Bueno, para ir cerrando ya, para que no se nos haga extenso, Marce, si querés, te doy unas palabras. No, a ver, digo, lo que me parece importante es que mientras haya, y esto voy a ser bien referenciar a algo muy personal que creo.
Pero mientras haya gente como Diego y como Alpio y como cada uno de ustedes que se preocupa por esto y un jueves a las 8 y 10 de la noche está involucrándose, yo creo que hay esperanza. Y también hay esperanza de que Diego organice un segundo webinar con algunos consejos para ver qué podemos hacer. Yo soy un convencido también de que tenemos un rol muy importante para apretar por el lado del consumo y por el lado de nuestro rol ciudadano, además de nuestros hábitos personales, y darle escala a esto que es necesario. Digo, que hay evidencia científica. Quizás cuando alguno de nosotros que estaba enganchado con este tema escuchaba el cambio climático hace 15 años, se hablaba de los científicos locos que decían que se venía este tipo Exacto. de movida, y bueno, ahí tenemos al científico loco con buzo con yoguineta diciendo, che, miren que se nos viene, ¿eh? Entonces, indudablemente me parece que tenemos un desafío y que hay esperanza, que eso es lo que más me deja tranquilo, si se quiere. Así que nada, gracias a cada uno de ustedes que participaron y están ahí. Y van a estar, descontamos que van a estar en el segundo webinar organizado por Diego y que no lo quiero comprometer a Alpio públicamente porque esas cosas no se hacen de que va a estar disponible, pero bueno, lo dejamos en su conciencia para que lo piense. Ya lo sumamos al equipo, me parece. Bueno, Yo por mí, con gusto, así que denle para adelante, luz verde. bien. Ahí en el chat yo fui poniendo los links, la web del Centro Geo, el Twitter de Alpio, nuestros Instagram, si quieren tomarlos. Entonces, les agradecemos enormemente que se hayan sumado, que hayan preguntado. Sabemos que estos temas dan para muchísimo tiempo, muchísimo. Así que bueno, vamos a dar nuevos encuentros, vamos a seguir difundiendo un poco de qué es esto del cambio climático, cómo lo podemos trabajar como ciudadanos y cómo lo podemos trabajar desde las organizaciones. Así que muchísimas gracias y gracias totales a Alpio y a cada uno de ustedes. Así que nos vemos en el próximo encuentro. Chau, Diego. Chau a todos. Gracias. Gracias. Chau, chau, gracias.